Bienvenidos a su programa Lecciones de Esperanza, donde semana a semana estamos estudiando la palabra de Dios. Estamos felices de poder compartir con ustedes a través de este medio digital y a través de la 90.1, que es Visión Global Radio. Gracias por haber escogido este programa, gracias por estar con nosotros y vamos a estudiar la palabra de Dios como todas las semanas. Pero antes vamos a participar de un hermoso himno que está especialmente preparado para cada uno de ustedes. Y Jesús dijo: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tengo un sueño, quiero ver a Jesús, tocar su rostro, sus manos besar, reencontrar a quien perdí, ser completa, ser feliz. Jesús, vuelve por mí. Jerusalén es mi hogar. No tardes en volver, contigo necesito estar. Al cielo quiero ir, pues allí está mi hogar. Yo sueño estar con Jesús todos los días y disfrutar de su gloria eternamente. No, aquí te esperaré. No
Señor Jesús. Amén. Bienvenido de vuelta a su programa Lecciones de Esperanza. Y ya estamos listos porque la lección de esperanza de esta semana se titula Lecciones del pasado. Y nosotros como hijos de Dios podemos aprender muchos de los salmos, no solamente por las promesas, no solamente por las alabanzas o cuando vaciamos nuestra alma ante el Señor, sino también que dentro de los salmos hay lecciones interesantes que tienen que ver con la historia que ocurrió con el pueblo de Dios. Y por eso en esta hora vamos a estudiar esos salmos con nuestro invitado especial de hoy, que es el pastor Eliezer Lara. Pastor Lara, bienvenido a su programa Lecciones de Esperanza. ¿Cómo está? Pastor Moisés, un privilegio poder estar en este repaso de la lección con esta escuela sabática viva. Y aunque vamos a hablar hoy de historia, esta historia es para nosotros trascendental, ya que nos muestra importantes lecciones de parte del Señor. Así es, y pastor, vamos directo al primer punto de la lección de esperanza, que se titula La imbatible fidelidad del Señor, y habla acerca del Salmo 78. Y hay tres épocas históricas claves que se destacan en este salmo. Es un salmo maravilloso y nos tiene grandes lecciones. Pastor, cuéntenos un poquito acerca de cuáles son las lecciones que Dios tiene para nosotros a través de este salmo. Los salmos que estamos contemplando en esta oportunidad son salmos de la historia de la salvación, salmos históricos. Dios está al control de la historia. Y hay tres periodos que están dentro de este salmo, el Salmo 78. El primero de ellos es la época del Éxodo. Ahí el Salmo 78, del versículo 9 al 54, así lo presenta. El segundo aspecto, el segundo periodo, es el establecimiento en Canaán, que va del versículo 55 al versículo 64. Y la tercera época es la época de David, que corresponde a los versículos 65 al 72. Estos relatos no solamente hablan de la infidelidad del pueblo de Israel, pero habla de la fidelidad de parte de Dios. La historia de Israel relata muchas formas de deslealtad, de infidelidad, pero también de idolatría en el pueblo de Israel. Es interesante, pastor, que también nosotros, antes de juzgar a esas generaciones de lo que se menciona en este salmo, debemos reflexionar también en cómo está nuestra vida, porque quizá nos sobrecogemos en lo que ellos hicieron, pero también nosotros podríamos ser olvidadizos y podríamos estar en los mismos caminos de las personas que en un momento rechazaron al Señor. Nosotros vemos en este salmo que Dios nos anima a no confiar en nuestras propias obras, a no confiar en nuestra voluntad humana nada más, sino que debemos confiar en la palabra de Dios. Es interesante cómo la historia describe cómo el pueblo de Israel una y otra vez nos deja a nosotros ejemplos de experiencias que nos ayudan a comprender cómo Dios se ha mantenido fiel a lo largo de la historia. La infidelidad del pueblo de Israel no lleva a Dios a ser desleal a su propia palabra. De allí que podemos perseverar en la fe. Y uno de los aspectos más importantes que podemos destacar es que cometieron o cometemos errores por falta de confianza en Dios y en su palabra. Así es, así que con esta hermosa idea que nuestro invitado de hoy nos ha mencionado, vamos al siguiente punto de la lección de esperanza. Ven a disfrutar de nuestro contenido de esperanza. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Visión Global Media. Cada día encontrarás mensajes que te ayudarán a mirar la vida con gratitud y entusiasmo por medio de Cristo Jesús.
Síguenos ya en nuestras redes sociales, Visión Global Media, con un contenido de esperanza. El siguiente punto de la lección de esperanza es el Salmo 105 y se titula Recordar la historia y alabar a Dios. Y así como el Salmo anterior, también menciona algunas cosas que nosotros como hijos de Dios podemos alabar y darle honra y gloria a Dios por la fidelidad que Dios tuvo al mostrar sus bendiciones con el pueblo de Israel. Cuéntenos más ahora en las lecciones específicas, Pastor Eliezer, con respecto a Salmo 105. El Salmo 105, igual que otros salmos, es un canto de alabanza, de exaltación a Dios. Esta alabanza a Dios y pues, tiene como propósito mencionar no los errores del pasado, sino cómo Dios cumple su pacto, se centra en el pacto entre Abraham de darles una tierra prometida a sus descendientes y en cómo esta promesa confirma a Isaac y a Jacob y se cumplió providencialmente. La providencia divina ha estado al control de la historia. De allí que el llamado es un llamado a la fidelidad en cada generación. Hay una frase, posiblemente la hemos escuchado con frecuencia, que se atribuye posiblemente a George Santayana, que es español, Emiliano Zapata o Winston Churchill. Sí, la frase es: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Esa frase se ha utilizado muy frecuentemente y nosotros podríamos estar hoy repitiendo la historia y la infidelidad del pueblo de Israel al no conocer la historia. De allí que es importante, pastor, esa clase de historia denominacional. Así es, pastor, y el Salmo va terminando diciendo en el versículo 43, sacó el Señor a su pueblo con gozo, con júbilo a los escogidos, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Y hace una diferencia, como mencionó, con el Salmo 78, porque acá el Salmo solamente alaba, da honra y gloria a Dios y muestra cómo nosotros podemos mantener nuestra fe en la fidelidad que ya Dios tiene para cada uno de nosotros. El salmista enfatiza en el versículo 7, Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra son sus juicios o están sus juicios. Así que no debemos olvidar que ese Dios del pasado también es nuestro Dios y Él nos va a continuar bendiciendo y dirigiendo siempre y cuando, como ya mencionó usted, pastor, no nos olvidemos de lo que ya Él hizo por nosotros. Así que con esta idea vamos a continuar con la siguiente lección o el siguiente punto de la lección de esperanza. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Podrás acceder a contenido original cada semana y ser parte de nuestra comunidad. Somos Visión Global Media, la voz de la esperanza. El tercer punto de la lección de esperanza en esta semana se titula Recordar la historia y arrepentirse. Y habla acerca del Salmo 106. Pastor, cuéntenos más acerca de este hermoso salmo. La lección señala que es muy posible que este salmo haya sido escrito cuando la nación estaba cautiva en Babilonia o después de ocurrida la repatriación. Este salmo está hablando del éxodo del pueblo de Israel y su peregrinaje en el desierto y la vida en Canaán. Nota los aspectos históricos que el salmo en unas frases trae a la memoria, de tal manera que Dios sigue siendo fiel a su pacto. Así es, y pastor, uno de los versículos de este salmo me llama la atención que empieza diciendo, el versículo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las obras poderosas de Jehová?
¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos son los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo. Así que hay muchas partes de este salmo, pastor, que tienen que ver con los principales acontecimientos, como ya mencionó usted, pero también recalca algunos pecados atroces del pueblo y cuán importante es hacer una reflexión de los errores que ellos cometieron para no volverlos a cometer, pastor. La frase precisamente que mencionábamos hace un momento, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, no lleva al pueblo de Israel a justificarse condenando a sus antepasados, sino que reflexiona en la historia, medita en ella y considera que ellos no son mejores que sus antepasados, pero sí esa experiencia les lleva a reconocer a Dios, su amor y también su fidelidad al pacto que ya había establecido. De ahí entonces recordar la historia nos lleva a arrepentirnos, a considerar de qué manera Dios permaneció fiel a su pacto, aunque como pueblo, como personas, de manera individual, nosotros nos alejamos del ideal de Dios. Es correcto. Así que, pastor, a mí me llama la atención un salmo, dice, bien pronto olvidaron sus obras, dice el versículo 13. No esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Así que el Señor tuvo que tratar con ellos de cierta forma para poder enseñarles algunas lecciones espirituales. Y nosotros debemos ver esas lecciones, queridos hermanos, y tratar de aprender de esos errores para no tener que cumplir el dicho que decían nuestras abuelitas, nadie aprende por cabeza ajena. Nosotros debemos hacer un espacio a leer esta lección y decir, si ellos pusieron a prueba al Señor, yo no tengo por qué poner a prueba a Dios de esa forma. Yo tengo que buscar la forma como pueda obedecer y serle fiel a Dios. Y solamente eso es a través de su misericordia. Recordemos que el Salmo habla acerca de que el amor de Dios es inquebrantable, dice el Salmo 106, versículo 8 al 10. El Salmo muestra, versículo 8 dice, pero Él los salvó por amor de su nombre. Y así también nos va a salvar a nosotros, pastor. No hay en el pueblo de Israel ningún mérito que los lleve a ser mejores que sus antepasados o que las naciones con quienes ellos se relacionaron. Es solamente por la gracia y la misericordia de Dios que ellos experimentaron precisamente el cumplimiento de ese pacto. Esa generación no solamente admite que es aún peor que sus antepasados, porque conoció las consecuencias. Nosotros tenemos toda la historia, relato bíblico, y a pesar de tener toda la historia, relato bíblico, el espíritu de profecía, no estamos exentos en un momento dado también cometer errores. Así es. Gracias, pastor, por esa idea final para cerrar este hermoso punto, y con esto vamos a ir a nuestro siguiente punto de la lección de esperanza. Nuestro contenido en Instagram espera por ti. Síguenos, comenta y comparte los mensajes que con mucho gozo publicamos diariamente. Visión Global Media, la voz de la esperanza. El cuarto punto de la lección de esperanza se titula La parábola de la viña del Señor y habla acerca del Salmo capítulo 80. Nosotros estamos viendo ahora en el Salmo 80 que comienza de la siguiente manera. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas a ovejas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Versículo 3 dice, oh Dios, restáuranos, porque el Salmo va a hablar a un tema muy triste. Pastor, el Salmo habla acerca de una viña, compara a Israel como una viña. Así que cuéntenos un poco más, ¿qué pasó con esa viña y cuál es la resolución de este conflicto?
El Salmo 80:12 dice lo siguiente, que la viña está bajo su ira. Si nosotros hablamos con nuestros amigos, hermanos agricultores, veremos que el clima que estamos enfrentando en este momento está arruinando los siembros, las cosechas, y precisamente está destruyendo poder en un momento dado obtener los frutos. Ahora dice que esa viña está bajo la ira de Dios. Ahora, si nosotros tomamos eso como una parábola, era como Jesús enseñó, pues observaremos que si hay que tener cuidado con la viña, con los siembros, pues Dios tuvo el cuidado con la viña, pero el salmista se muestra un tanto perplejo porque Dios oculta su presencia de su pueblo durante un tiempo tan prolongado. Y si usted ahora con el clima que tenemos deja sus plantas 2-3 días sin observarlas o darles agua, pues va a encontrar que ellas rápidamente caen, mueren. La tensión entre la ira y el juicio de Dios por un lado y la gracia y el perdón de Dios por el otro hace que el salmista tema que la ira divina prevalezca y consuma por completo al pueblo. Así era la parábola y la demostración de la ira de Dios ante la infidelidad del pueblo de Israel. Así es, y no dice la razón por la cual el pueblo fue infiel. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la viña no se estaba portando bien. Dice el texto en el versículo 15, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que afirmaste para ti, quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Así que nosotros vemos que esta planta es castigada, está siendo devorada, y es un ejemplo de lo que Israel iba o estaba sufriendo por consecuencia de sus actos. No es que Dios se gozaba en una situación así, sino es que el Señor tristemente tenía que retirar su mano de protección cuando Israel no la pedía, no la solicitaba y no estaba dispuesto a seguir por los caminos de Dios. Por eso, el salmista clama en el versículo 19 y dice así: oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Pastor, ¿qué podemos ver acerca de esa palabra restaurar? En el versículo 3 dice: Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Esta palabra hebrea, restaurar, como lo indica la lección, proviene de una palabra común que significa volver. Eso es como girar en las marchas de los clubes 180 grados, es decir, ir en la dirección contraria. Y se utiliza una y otra vez en la Biblia cuando Dios llama a su pueblo que se ha alejado a volver a Él. No es Dios el que se ha alejado del pueblo. Es el pueblo el que ha tomado un camino que lo ha distanciado de Dios y tienen que volver pasos que han andado para encontrarse con el Señor. Por eso Jeremías 24:7 dice: y les daré un corazón para que conozcan que yo soy el Señor y serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán, retornarán, una conversión, a mí de todo su corazón. Así es, pastor. Así que ese texto último nos da esperanza de saber de que Dios sigue en control. Vamos con esta parte a nuestro último punto de la lección de esperanza. Síguenos en Facebook y comparte con tus amigos. Serás parte de una comunidad que vive el mensaje bíblico y espera el regreso de Cristo. Somos Visión Global Media, la voz de la esperanza. El quinto y último punto de la lección de esperanza se titula La supremacía del Señor en la historia, y es acerca del Salmo 135, que nos habla de muchos temas sumamente importantes. Pastor Lara, cuéntenos un poco más con respecto a las enseñanzas de este salmo. En el Salmo 135 se presenta la historia de la creación. Se habla de la salvación de Israel en la época del Éxodo y también se presenta la conquista de la tierra prometida
Ya estamos hablando del Salmo 135, los versículos 10 al 12. Y lo interesante de este pasaje es cómo el Señor se presenta como el que está siempre al control de la historia y llama a su pueblo, a pesar de su infidelidad, su tesoro especial. Amén. Y pastor, habla también acerca de cómo el Señor pudo ir librando a su pueblo, lo hizo libre de la tierra de Egipto a través de las plagas. Dice que él envió señales, hizo milagros, y posteriormente va narrando cómo el pueblo de Dios entra, después de 40 años de peregrinar, a la tierra de Canaán, y va mostrando cómo los ídolos que ellos encuentran en Canaán son ídolos vanos. Cuéntenos un poco más acerca de eso. Mira, permíteme regresar al comentario final del día domingo. Los esfuerzos humanos sin fidelidad a Dios están condenados al fracaso y a la idolatría o la autoidolatría, porque se coloca a la persona como el centro en lugar de colocar a Dios como el centro, como el dador y el autor de la fe. Ahora, la elección del pueblo de Israel se basó en la voluntad soberana del Señor. Este está dentro de los párrafos que estamos en la lección. Y por lo tanto, Israel no tiene motivo para sentirse superior a los demás pueblos. Es el Salmo 135, los versículos 6 y 7, donde demuestra los propósitos soberanos del Señor para el mundo. No comenzaron con Israel, sino con la creación. Por lo tanto, Israel debe cumplir humildemente el papel que le ha asignado en los propósitos salvíficos de Dios para el mundo entero. Una frase que quisiera tomar, que está en el siguiente párrafo, dice: Dios vindicará a su pueblo. No sé si has escuchado últimamente una frase que dice que las personas tienen que vindicar a Dios. Creo que es lo contrario. Dios correcto. Tiene que vindicar a su pueblo. Amén. Qué interesante, pastor, porque hay muchas personas que tienen esa idea, y al mirar hacia atrás nosotros podemos estar seguros de que es Dios el que a lo largo de la historia siempre nos ha vindicado, porque nosotros no tenemos la capacidad de poder presentarnos justos ante su presencia. Dice este salmo y termina diciendo: desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Bendecid al Señor. Bendecir al Señor es el motivo, es el gozo de este salmo. Y nosotros, como hijos de Dios, también debemos aprender que este salmo nos muestra la historia desde la creación, la salida del pueblo de Dios de Egipto, la entrada del pueblo de Dios a Canaán, y durante cada uno de estos momentos tan importantes de la historia del pueblo de Dios, el Señor les ha dado motivos a ellos para bendecir, y también nosotros hoy podemos bendecir a Dios y decir cuán grande es Él. Cualquier ídolo hay que ponerlo a un lado y permitir que Dios sea Dios en nuestra vida. Así que, pastor, ¿algún otro punto más de esta parte de la lección? El lunes que iniciaron las clases y tuvimos la oportunidad de estar con los estudiantes allí en el colegio, en Dolega, precisamente hablábamos de qué ocupa el centro en nuestros hogares, en nuestras familias. Hay muchos hogares donde el centro de todo es la televisión y todos luchan por el control. Otros, el centro es el celular, el internet, las redes sociales. Pero si colocamos a Cristo como el centro en nuestra familia, en nuestros hogares, pues notaremos que todas esas cosas que quieren ocupar el lugar de Dios, que pueden convertirse o son ídolos, debemos descartarlo. Igual que se presenta la palabra ídolo. Alguien dice: bueno, yo no tengo ídolos en mi casa, pero hay algo que ocupa el centro de tu hogar y de tu familia, que está ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Por eso podemos aprender hermosas lecciones del pasado. Gracias, pastor, y le agradecemos por la oportunidad que nos ha permitido el Señor
de poder compartir con usted. Gracias, queridos amigos, por haber estado en sintonía. En esta hora agradecemos también el equipo de Visión Global y todos los que están encargados de esta plataforma, tanto en radio como en los medios digitales. Este ha sido, para honra y gloria de Dios, su programa Lecciones de Esperanza, y deseamos que usted en la próxima semana pueda también estar a esta misma hora compartiendo la palabra de Dios, una lección más que nos llenará de esperanza nuestra vida. Pastor Lara, tengan la bondad de despedirnos con una palabra de oración. Antes de la oración, permíteme no dejar fuera una frase de la autora cristiana Elena G. de White, que es como esta frase que observábamos de Jorge Santayana. No debemos, la razón, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La sierva del Señor, Elena G. de White, dice: no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera como el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Oremos. Buen Padre, gracias. Gracias porque la historia no es para que nos consideremos superiores y critiquemos la experiencia pasada, sino para que aprendamos, para que nos humillemos, para que alabemos y reconozcamos su nombre y su fidelidad a pesar de nuestra infidelidad. Bendícenos, Señor, en este día, y que todo cuanto hagamos sea para gloria de su nombre. En Jesús pedimos. Amén. Amén.